Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Psicología para no psicólogos. La tarde de hoy tenemos un capítulo muy especial, así que quédense hasta el final para descubrir un poco sobre algo que tú, que yo y que cualquier persona hace. Me refiero al acto de mentir. Vamos a investigarlo más a detalle, así que empecemos. What a wonderful world. What a wonderful world. Gracias a todos por acompañarnos la tarde o noche o día de hoy. Estamos muy felices de estar discutiendo aquí bases sobre la mentira. Lo vamos a analizar desde el psicoanálisis, desde una base neurofisiológica. Así que, pues quédense un ratito con nosotros. Se va a poner muy interesante. Javier, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú? A todo dar. ¿Qué te tocó hacer el día de hoy? ¿Atendiste pacientes? ¿Estuviste dando clase en la universidad? ¿Cómo estuvo tu día? No, tranquilo. Hoy solamente estuve pues ahí en la oficina y ya mañana tocarán los pacientes. Bien, tuvimos la oportunidad ya de platicar con público, gente que nos escucha, nos dio su retroalimentación, entendimos que es necesario preguntar cómo le estamos haciendo para ver si somos dos personas que utilizan bien los términos, pero también que lo podamos decir de una manera que lo entiendan. Entonces el programa de hoy es especial, vamos a abordarlo de una manera diferente. La primera sección, quiero darle la bienvenida a esta nueva sección del programa, se llama ADC. ADC yo lo catalogué así como análisis de caso. Vamos a exponer un caso que nos brinda el público. Bien, la anécdota es proporcionada por una persona de nuestro público. Los invitamos a responder las encuestas que se les van a proponer para poder leer sus historias aquí en el programa. Lo vamos a abordar de una manera anónima, debido principalmente a que son casos particulares y sensibles y pues es mejor mantenerlo en el anonimato. No, sí, claro, y también digo, guardando la confidencialidad y pues hasta cierto punto, pues no es necesario decir quién es. Digo, eso no aportaría mucho pues a lo que queremos exponer. El título es El mentiroso. La anécdota dice, llevaba 2 años y medio con una expareja, mi autoestima estaba por los suelos. He aquí el por qué seguía con él, a pesar de que me engañaba constantemente. A lo que un día decidí terminar la relación y me contestó que no podría dejarlo porque él tenía cáncer terminal. Y obvio, adivinen quién siguió con él. Y por supuesto nunca se murió. Después del tiempo terminé esta relación súper tóxica y dice, un consejo, no inicien algún vínculo amoroso mientras no se quieran bastante. Anónimo. Bien, esta persona expresa, tenía su relación, quería terminarla porque se dio cuenta que no era el mejor partido para ella. Y el sujeto le dice, oye, tengo cáncer, quédate conmigo al menos hasta que me toque despedirme de este mundo. Analizando la anécdota, Javier, ¿qué tipo de perfil crees que tenga este sujeto? Pues escucha hasta cierto punto que utilizó la mentira, pues al fin de cuentas, pues para manipular o seguir teniendo, ¿no? A esta persona ahí a su lado. Entonces, Güey, les dicen tóxicos, al menos en mi rancho les dicen tóxicos. Estas personitas que se atreven a encubrir la verdad porque se sienten en desventaja, pero quizá él amaba tanto a esta chica y no encontró la manera de que estuviera con él y pues se atrevió a decir mentiras. Yo, pues si me atrevo a decir una anécdota personal, me he topado ya con varias mujeres, comenzamos a salir, pero en su momento descubro que tienen algo que no me gusta tanto, algo que no me llama tanto la atención. Se los expreso, oye, mira, es que no me parece esto, no me parece lo que hay. Pero en ese momento las chicas, no lo sé, sacan su lado tóxico y buscan quedarse ahí. Pero pues a base de mentiras no se forma una relación estable. Entonces, pues en ese momento yo identifico y me marcho de ahí. ¿Tú has tenido alguna mala experiencia con algunas o algunos mentirosos? fíjate que no recuerdo ninguno, pero pues es algo
que a todos nos pasa, ¿no? Digo, y es una situación de que, bueno, ¿quién no ha mentido, no? ¿Quién no ha, hasta una mentirita blanca de decirle a un amigo o una amiga de que, no sé, oye, se te ve bien tal cosa, ¿no? El suéter, se te ve bien tal blusa, tal camisa. Y que pues al final de cuentas uno en el interior tal vez pensará lo contrario, pero pues echa esa mentirita blanca para hacerle el día, ¿no? A la amiga o al amigo. Fíjate, güey, cosa curiosa que ahorita acabas de mencionar que me llamó bastante la atención es, todos mentimos, o así lo percibió mi cerebro. Todos en algún momento de la vida hemos dicho una mentira. Entonces, si esa persona a la cual tú le preguntas, oye, ¿tú dices mentiras? Te dice, no, yo no digo mentiras, te está mintiendo. O sea, quieras o no, te está mintiendo. Entonces, vamos a abordar ahorita un poco más acerca de, oye, ¿por qué se produce la mentira? Eh, ¿Quieres empezar con algún concepto en particular, Javier? Creo que al menos desde mi postura, Ujú. que bueno, ya pues muchas veces lo he repetido, ¿no? La psicoanalítica. Muchas de estas situaciones en donde surge una posible mentira fue una de las cosas en las que Freud en un inicio se enfrentó. Cuando él empieza a tener sus casos clínicos, él empieza a ver que mucho tiene que ver, o sea, el trauma que presentaban en su momento llegaba como a este punto en donde muchos de los síntomas se debían a un ataque sexual por parte del padre o por parte de algún familiar. Él se cuestionaba de que, oye, si esto causa estos síntomas, pues entonces, ¿cuántos padres perversos hay pues en la comunidad, ¿no? Diciendo de que, bueno, si hay tantas mujeres presentando estos síntomas, pues cuántos perversos hay encubiertos, ¿no? ¿Cuántos ataques sexuales hay encubiertos debajo de esto? Entonces, él, en un inicio, él trataba como que de buscar que esta situación traumática que contaban sus pacientes sucediera en la vida real, o si hubiera sucedido en la vida real. Entonces, por ejemplo, si la paciente le contaba de que, bueno, es que yo de chiquita, mi tío me manoseó. Y que te digo, desde ese entonces, digo, si ahorita son cuestiones muy fuertes, en ese entonces también lo eran. Freud pues buscaba, ¿no? Iba, le preguntaba a los familiares de que oigan, sucedió este acontecimiento, ¿no? A ver, vamos a rastrearlo que haya sucedido verídicamente, pues en la realidad, ¿no? Entonces él se dio cuenta que muchas de estas situaciones nunca habían pasado. Y te digo, él, Estaban mintiendo, las mujeres estaban creando este tipo de escenarios. sí, sí, sí y no. O sea, porque él se hacía esa cuestión de que ¿por qué entonces mienten? O sea, sí, o sea, ¿por qué crear todo ese escenario que para estas mujeres o estos pacientes ese ataque sí había sucedido? ¿Por qué sucedía eso? O sea, ¿por qué se creaba esa fantasía en dado caso, por ponerle un nombre? Y ahí fue cuando se empezó a introducir un poquito más en cuestiones psicoanalíticas y dejó de lado ya más las cuestiones como psiquiátricas o médicas. Porque él vio precisamente eso, de que por qué sucedía esta diferencia entre lo que pasó en la vida real o en la situación real y lo que estos pacientes habían percibido, ¿no? O habían captado y pues ahorita en el presente, en aquel presente, he narrado en la consulta. Ahí digo, para no meterme de lleno, fue como un punto en donde hasta Freud lo tiene registrado en una de sus tantas cartas, donde dice de que ya no creo, ¿no? Ya no creo en mis histéricas, ya no creo en mis neuróticas, refiriéndose a las pacientes. Porque te digo, o sea, imagínate, o sea, tú tratando de realizar una teoría, tratando de tener bases empíricas, que precisamente por eso Freud iba a tratar de verificar que sí había sucedido tal acontecimiento, y que resulta que no. Entonces, al menos Freud, más que quedarse como de que, mira, me mintieron, o sea, a ver, entonces, a ver, señorita, dígame la verdad. En lugar de ponerse en ese, como quedarse en eso de la mentira o en quedarse eso de que, a ver, es que ocupo la verdad de la verdad,
él se preguntó el por qué sucedía tal situación. Lacan ya muchos años después, que es otro psicoanalista, en su primer seminario, él daba muchos seminarios tanto a un público de estudiosos, médicos que iban con él, o igual estudiantes de las facultades, entre filosofía, psicología, etc. Él manejaba una frase muy popular entre quienes lo leen: la historia no es el pasado, la historia es el pasado historizado en el presente, precisamente tomando de énfasis a lo que Freud en su momento se cuestionó, de que esta historia que contaba su paciente, que hasta en un primer vistazo él podía decir como de que, bueno, es que me están echando mentiras, Lacan, en una frase pues muy cortita, podría concluir de es que la historia pues no es el pasado, o sea, pensando el pasado como lo realmente que sucedió, sino es lo que uno logra construir en el momento en que empieza a recordar y a narrar lo que le sucedió, ¿no? En ese punto al menos en psicoanálisis, es muy importante, porque al menos un psicoanalista no va a trabajar o no va a tratar de buscar si en verdad sucedieron las cosas que cuenta el paciente, sino que se va a basar a partir de lo que el mismo paciente vivió y de cómo lo está narrando, cómo lo está historizando en ese momento. Güey, te apasiona tanto el tema que no me atreví a interrumpirte, pero es como que, ay, güey. Entonces, en resumidas cuentas, entendemos que Freud tenía una percepción de la mentira por sus histéricas, y Lacan, gracias a, podría ser todas estas investigaciones de Freud, también de las que toma influencia, y las suyas propias, lo resumen en una frase, ¿verdad? ¿Nos recuerdas la frase, por favor? La historia no es el pasado, sino que es la historización del pasado en el presente. Como lo que yo recuerdo del pasado y lo emano justo hoy en el presente, ¿no? O sea, que tiene que ver mucho con esta cuestión subjetiva, de que es mucho lo que yo quiero, pero imagínate si lo que yo quiero es mentir para protegerme, ahí cómo le vas a hacer para saber si esa historia es verdad o es ficción. También podría surgir esa pregunta de, bueno, ¿y qué pasa si el paciente miente? O sea, ¿qué sucede en esa situación en donde un paciente puede llegar y dice mentiras? O sea, dice que hizo tal cosa y puro pedo. Entonces, ¿hay qué? O sea, hay un psicoanalista, un psicólogo de orientación psicoanalítica, ¿qué hace ante eso? Precisamente como no nos quedamos con la historia en sí del paciente, sino que nos cuestionamos o tratamos de entender qué es lo que está implicando que cuente tal cosa. O sea, por ejemplo, si un paciente llega y cuenta tomando esta frase, ¿no?, que comentabas al inicio. Si un paciente llega y cuenta esta situación, claro que va a ser importante que la narre, pero no nos vamos a quedar con ello. O sea, no nos vamos a quedar con que, sí, el vato fue un controlador y la chica cayó en su control, ¿no?, en su manipulación. O sea, no, porque pues eso no tiene sentido. El psicoanálisis, eso no tiene sentido. O sea, sería quedarse pues como se está quedando la chica, o sea, con esa historia. Más bien tendría uno que cuestionarse cada elemento de lo que se narra, porque lo que ahora está viviendo en el presente es una repetición de algo inconsciente. El que nos quedemos con su historia de que, bueno, a ver, debiste haber hecho tal cosa en lugar de haberte quedado ahí con el vato, de que, a ver, de que, ¿por qué si estabas sufriendo? ¿Por qué te quedaste? O sea, ese tipo de comentarios o señalamientos no tienen sentido, porque se estarían centrando solamente en lo que en ese momento que está viviendo, en esa oración o en eso manifiesto que está presentando. Por eso eso no, el quedarse con esa oración o con esa primera
narración no tendría funcionalidad si uno no se cuestiona precisamente qué se está jugando, qué psíquicamente se está jugando, se está poniendo en escena, tal como el ejemplo que te daba antes, de que tal como estas pacientes tomaban estas escenas para crear una situación, igual es con todos nosotros, o sea, es con cualquiera. Es preguntarse, bueno, ¿y qué sentido tiene eso? El por qué está sucediendo eso, qué se está jugando, qué está pasando en realidad, que tuvieron que pasar ciertas situaciones para que por fin la chica se diera cuenta, ¿no? De ciertas cosas. Entonces, por eso, al final de cuentas, si uno miente, no importaría tanto porque al final de cuentas se va a cuestionar. O sea, va a ser un elemento más del cual poder empezar a analizar y a cuestionar. Muy interesante la explicación, viejo. Yo creo que, resumidas cuentas, estamos hablando un poco sobre que la mentira es una percepción personal y como psicoanalista no te enfocas solamente en esa historia. O sea, no solamente te enfocas en una historia, sino todo lo que hay en un trasfondo. Eso es lo que yo entiendo que al menos hacen los psicoanalistas. Viéndolo así súper resumido, yo sé porque hay una explicación bien, bien grande de todo, pero al menos a mí me gusta quedarme con un pequeño concepto de cada cosa, porque así mi mente dice, ah, mira, un pequeño concepto, otro pequeño concepto, chiquito, chiquito, chiquito. Y es como una trampa que al menos yo hago para ir estudiando. Digo, ver, ¿cuál es el concepto que estoy viendo ahorita? Y ya veo yo un concepto, y digo, ok, le doy un contexto o le doy justificación, y digo, ah, perfecto, entonces me quedo con eso. Me quedo con aquello o con aquello otro, ¿no? Fíjate, ahorita mencionabas el hecho de que al menos todos mentimos, pero no todos alcanzamos a analizar la mentira como tal. No todos tenemos esa preparación juiciosa para poder identificar si una persona puede que esté mintiendo o no lo esté haciendo. A lo que me refiero es a los niños chiquitos. Cuando uno nace, está en la teoría evolutiva de Piaget, al menos la teoría del desarrollo, que nos dice que al menos en las primeras etapas del vida del niño, la sensoromotriz y la preoperacional, el niño no es tan hábil para criticar el entorno. Por eso se le llama etapa sensoriomotriz. En esta misma etapa, el niño está aprendiendo apenas a identificar el mundo a través de la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. Él está aprendiendo a sentir, está aprendiendo a aprender cómo sentir. Ya van avanzando los años y al menos menciona el autor que estaba leyendo, que a partir de los 2 años, que los niños comienzan a juzgar y ya tenemos este sentido de pertenencia o podemos comparar los sonidos, podemos identificar y preferir a la madre por sobre las demás personas o al padre por sobre los demás. A partir de los 2, como niño, empiezo a juzgar el ambiente de una manera más profunda. Y es a partir desde ahí cuando al menos podemos identificar lo que hay detrás de, que se va creando esta inteligencia para identificar un problema y decir, ah, mira, puede deberse a esto, entonces no vale mi esfuerzo. Cuando nos atrevemos a cambiar la realidad o a modificar el esfuerzo para no vernos comprometidos con una situación. Ahorita, el capítulo pasado tú estabas poniendo como mismo ejemplo el que los niños mamaban pues de la boobie de mami, pero no necesariamente era para una cuestión alimentaria, exactamente, viejo, sino también estaba buscando satisfacer un placer. Bueno, desde que el niño comienza a identificar este tema del placer, digamos que puede aprender a mentir para obtener una ganancia. Yo lo analizo como preámbulos de la mentira, güey. Y fíjate, o sea, y vivimos en si lo quiero poner como que polémico Échalo, el chiste es o discutir. así, muy exagerado, muy
Sí, sí, no sé, no se me viene otra palabra. O sea, si lo quiero poner así muy, muy exagerado, vivimos una mentira desde el primer momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tomando esta situación, esta primera mamada Ok. del niño Literal y chiquito, metafóricamente, sí. bueno, primer momento de alimentación del niño. Desde ahí hay una pérdida de realidad. Y que te digo, tal vez lo asocio a la mentira y no, pero creo que, creo que no, que al menos desde Freud no nos podemos quedar, o sea, volviendo como a que lo clínico, ¿no? No nos podemos quedar qué es verdad y qué es mentira, porque maximizando el ejemplo, el bebé tiene esta primera escena, ¿no? De amamantamiento. Recibe su alimento y es por primera vez que el niño va a asociar un objeto con el placer. Entonces va a querer repetirlo. Cuando yo me refería en el episodio pasado de que ahí comienza el psiquismo, me refería al menos o lo puedo poner como en dos cosas. Una, que ahí empieza el funcionamiento, que es esto como ser regido por el placer. Y lo segundo sería que ahí es como el primer registro de un placer ligado a una representación, a una imagen. En este caso sería el pecho de la mamá, por ejemplo. Entonces, desde ahí es mentira, o desde ahí el niño vive una mentira, desde ahí el niño pierde contacto con realidad, porque el niño, cuando vuelve a querer sentir ese placer, lo que va a querer va a ser la teta, va a ser el pecho de la madre. Pero la teta no le dio el placer, se lo dio la leche. Entonces, desde ahí se vive en una mentira. El mundo nos está mintiendo, güey, desde que somos chiquititos. Fíjate, una frase, yo podría resumirlo poderosa, también es la siguiente. Todos mentimos, aunque digamos que no lo hacemos. Esa sería una frase que al menos yo podría decir, de a huevo, está fundamentado, güey, con una base histórica. Todos desde los tiempos anteriores, pues hemos mentido para sobrevivir, güey. Entonces yo las mentiras las asocio con la supervivencia. ¿Por qué? Porque no nos queremos exponer ante una situación real, como este chico, el que dijo, no, es que tengo cáncer, quédate conmigo hasta mis últimos días. Pasaron los meses, la chica se dio cuenta, obviamente, que no tenía cáncer, que era puro pedo, y decide abandonarlo, pero él se sentía en una situación en la que él no quería enfrentar a la realidad, mejor prefería decir una pequeña mentira para seguir subsistiendo. Él se preocupó por él. Yo estoy bien seguro de que no quería lastimar a la chica, que lo más probable es que lo haya hecho, pero de todas maneras él se estaba preocupando por él. Entonces yo la mentira la asocio con la supervivencia. Ya mencionamos a menos desde el psicoanálisis cómo sería una estructuración de la mentira y la fundamentación y cómo lo percibe un psicoanalista. Si nos vamos más al aspecto neurobiológico, todo este conjunto de sensaciones y emociones químicas de nuestro cuerpo, o sea, viéndolo de manera tangible, entendemos a la mentira desde tres partes. Está el pasado, el presente y el futuro. Hablamos del pasado, al menos en una primera etapa o primer zona del cerebro donde se almacena nuestra memoria. Ese es nuestro pasado. Es una construcción personal de lo que ya hemos sentido, lo que ya hemos visto, oído, olido, sentido. Me falta uno. ¿Cuál era? Bueno, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Entonces, a través de esos sentidos, nosotros percibimos el ambiente y nos vamos creando una representación propia del mismo ambiente, del mundo exterior. Eso hasta el momento no se podría decir que es verdad absoluta, porque es algo que tú viviste, solamente tú sabes cómo se sintió. E inclusive hasta podríamos llegar a, a juzgar la realidad real, por así decirlo, de una manera equivocada y según nuestra perspectiva, juramos que pasó de esta manera, que nuestro padre nos violó, como en el caso de Freud que mencionaba, pero puede ser que no sea verdad, pero es nuestra realidad. Yo lo veo más que la mentira nos ayuda a protegernos a nosotros mismos. En este caso, yo trabajaría las mentiras, viejo,
pues al menos desde un aspecto cognitivo-conductual, en el cual aprender que nuestras conductas tienen una consecuencia, sopesarlas, trabajarlas, al menos yo creo que sería una muy buena manera de trabajar a los mentirosos, pero güey, todos mentimos y lo vamos a seguir haciendo, entonces está muy cabrón el hacer que toda la sociedad en general, y todo el mundo deje de ser mentirosos. ¿Tú qué opinas del tema? Sí, no, claro, y digo, nadie aquí ha dicho que queremos eso, ¿no? Y digo, tampoco, por ejemplo, en esta situación de las mentiras, al menos de mi parte, no estoy diciendo que sea, yo no lo estoy haciendo un juicio de valor, de valor en el sentido de si es bueno o malo el mentir, sino que precisamente, o sea, tiene, como tú lo dices, tiene su finalidad, tiene su funcionamiento, y que en muchas ocasiones, al menos pues, desde donde se me viene a la mente, al final de cuentas una mentira es una defensa ante algo. Por ejemplo, en esta frase que comentabas al inicio, si pudiéramos suponer, porque pues no sabemos la historia, lo que pasó en verdad ahí, si nos vamos otra vez como a qué es verdad, no sabemos qué vivió el chico, no sabemos qué vivió la chica, o sea, cómo lo percibieron ambos, pero tomando de la poca información que tenemos, voy a suponer que el chico lo hizo, o sea, echó esa mentira para que la chica siguiera manteniéndose con él. Y a partir de esto, de esta perspectiva que yo tengo, yo podría decir que al final de cuentas se usó como una defensa. O sea, una defensa ante qué? Ante el displacer o la situación desagradable que el chico iba a vivir si la chica no iba a estar, no estuviera con él. Sí, güey. Pues mira, coloquialmente hablando le dirían, qué mal pedo que hayas mentido, pero pues soy hombre, güey. Tenemos, bueno, yo al menos tengo esa esencia de que un camarada, un hombre, no podemos abandonar a otro hombre, güey. Lo defendería diciendo que por algo lo hizo, ¿no? No le voy a decir pobrecito, pero fue su estrategia, güey, para quedarse un rato más con la chica. Le funcionó, pero pues la chica está resentida, güey. De alguna u otra manera, pues está resentida con él. Porque es eso lo que producen las mentiras. Cuando las descubrimos, la mayoría de la raza o se enoja o se entristece, porque pues es algo natural, güey. Estás decepcionado de la persona que ya te mintió. Desafortunadamente te decepcionas, güey. Es por eso que es muy importante evitar las mentiras y afrontar la realidad, por más cruel que sea. Eso podría decir yo. Para ir aprendiendo a ser una gente madura, bla, 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 bla. Porque al fin y al cuenta nos conviene, güey, ver a lo que está pasando y mamá diría mucho, mijo, ser realista. No es imagínate que podemos trabajarlo de esta manera. No, 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 no. Es, mijo, este es el problema, ataca el problema como tal. No le des vuelta, no te vayas por la rama, no. Este es el problema, enfréntalo. Si hay personas que están pasando por esta misma situación en la cual es necesaria las mentiras, mujer o vato, enfrenta la realidad. Eso sería al menos lo que me gustaría que la raza hiciera, ¿no? O sea, que por más que te duela, esa chica ya no quiere estar contigo, trabájalo, papi. ¿Qué diría Palazuelos? Rey, quiérete, rey. O sea, ponte a estudiar, ponte a trabajar más machín, ponte a hacer ejercicio, ponte cremitas, no sé, güey. O sea, fíjate en ti, quiérete, haz de tu cuerpo y de ti una obra de arte, ¿no? Que esa mujer en el día de mañana, ella sea la que se sienta más atraída y ella sea la misma que vaya a venir a ti, güey, no que la tengas tú que ir a buscar. Pero pues ese es otro Y, tema, güey. y fíjate, o sea, tal vez por eso creo que, bueno, al menos una de las ventajas que yo veo de presentar esta plática como un podcast o como un video es de que, déjame decirte que pienso muy distinto a ti. Sí, sí, o sea, es obviamente es válido. Entonces, o sea, y lo digo en el sentido de que para quienes nos ven y nos escuchan, lo que voy a decir a continuación, Tú échalo, güey, no, están listos para lo que vas a decir. no es para estar en contra de lo que dice Carlos, ni tampoco para
atacar su comentario y hacer como confrontación, ¿no? Entre distintos puntos de vista, sino que, por ejemplo, en esta situación que tú comentas, ¿no? Que tú harías tal cosa o abordarías la situación desde esta perspectiva cognitivo-conductual. Al menos de mi parte es la cuestión de que es que al final de cuentas las personas mienten sin darse cuenta. O sea, por ejemplo, igual, tomando el ejemplo que di del niño pequeño, de esta primera experiencia de placer, el niño está viviendo una mentira o está perdiendo contacto con realidad sin darse cuenta. Y para él eso es su verdad. Para las pacientes de Freud, el recordar que su padre o su familiar las había violentado, las había violado, esa es su verdad para ellos. Y con eso se trabaja. O sea, es válido para ellos, tiene un sentido para ellos, para quien lo cuenta, tiene un sentido. Y que sí, tal vez podremos, no sé, como Freud, investigar, a ver si era verdad. ¿Y luego qué? O sea, descubro que es mentira y si le digo a la persona, mira, es mentira. O sea, lo que creíste durante tantos años, mira, es mentira. ¿Qué sentido tendría? Al menos en psicoanálisis. Y lo planteo así como pregunta porque sería, bueno, antes de descalificar lo que ellos creen como verdad, es ver qué sentido tiene esa verdad, porque no se creó de la nada, no está ahí porque sí, tiene un significado, tiene un sentido, tiene un por qué está funcionando, y en un punto donde la persona ya viene a tratamiento y viene a solicitar ayuda o lo que llegue a demandar, ahí es ver cómo está, cómo le funciona esto que cuenta, ya sin importar si es verdad o es mentira, a ver cómo está funcionando la cosa, ¿no? Por ejemplo, el decirle a fulanito tal, o a nuestra audiencia, el decirle, a ver, tomen conciencia de la realidad, tomen, ¿cómo se dice? O sea, vean, afronten la realidad y Los viejitos, güey, enfréntenla. los viejitos le dirían, toma el toro por los cuernos. Sí, claro, o sea, el decirle eso, tal vez, claro, a varios les va, tal vez les incite a moverse de donde están, a hacer un cambio, etcétera, etcétera. Pero no va a funcionar en la forma de que al final de cuentas la persona está en tal lugar por cuestiones inconscientes. Que alguien le diga, te digo, lo digo sin desvalorizar tu comentario, Tú échalo, viejo, tú échalo. va a haber personas que sí les va a hacer utilidad, piensan diferente, pero desde mi perspectiva es, como las cuestiones son inconscientes, no va a servir de nada para aclarecer lo que en realidad está pasando, porque a quien se lo estamos diciendo es al yo, o sea, a la parte consciente. Entonces, todo se va a quedar ahí. Entonces, mientras no nos enteremos de lo que está pasando inconscientemente, todo va a ser repetición de lo mismo al final de cuentas, ¿no? Y que te digo, y como quiera funciona, o sea, funciona para lo que se quiere trabajar. Yo refiriéndome al tratamiento cognitivo-conductual. O sea, te digo, no lo desvalorizo, funciona para lo que sirve, para lo que se proponen, pero acá está esta otra forma de ver las cosas. Al menos digo eso. Güey, tenemos planeada una 10ª entrega con una psicóloga cognitivo-conductual y ya las estás desvalorizando, güey. No. Claro que no. Bueno, para reafirmar mi punto, bueno, no tanto reafirmarlo, o sea, es más que nada un enfoque y no tanto que sea un consejo, porque me gustó mucho el pensamiento que tú dices, güey, los psicoanalistas no damos consejos, trabajamos con el contexto de la persona, pero no damos consejos, tenemos que analizar un chorro de cosas y no queremos agregar capas o hacer más grande el problema, sino, bueno, hacer más compleja la situación, diría yo. Yo no doy consejos tampoco, güey.
busco la manera de trabajar una situación en base a técnicas que ya aprendimos, en base a teoría, pero con el fin, eso me gusta mucho, güey, el fin. ¿Cuál es el fin de todo este pedo? Bueno, concientizar a la raza que agarran el toro por los cuernos, como diría mi abuelita o abuelito, y que aprendan. Es más que nada con esta filosofía progresista humanista, güey, de querer que la raza mejore. Eso es lo que a mí me encanta porque pues ya llevo 2 años, güey, dando clases a niños, adolescentes y adultos. Y me gustó muchísimo ver que una persona con su esfuerzo, con su dedicación, sangre, sudor y lágrimas, vaya mejorando. Paso tras paso tras paso. Lo veo, se da en la madre y digo, chihuahua. O sea, me duele como maestro y yo sé que le duele muchísimo más a los papás, pero es la única manera en la cual nosotros podemos hacer que esa persona aprenda, dándose en la madre y enfrentándose a la realidad. Yo digo tomar el toro por los cuernos, pero al menos cuando mis alumnitos me dicen, profe, es que tengo miedo de ir a un combate, y yo le digo, mira, el objetivo del combate es que tú aprendas y que tu contrincante aprenda y los dos van a mejorar. Tú no vas a ir al combate a darle en la madre al otro, tú no vas a ir al combate a, pues, a desmadrarlo, no, vas a ir a aprender. Algo que tenía la vieja escuela del taekwondo es que decía, no, vas a ir a asesinar al otro, bla, 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 súper rudo, entró. No, viéndolo más del lado deportivo, me gusta un chorro el taekwondo viéndolo desde el lado deportivo porque nos inspira a creer que es posible mejorar como individuos, mejorar nuestras habilidades, nuestras destrezas y pues todo el contexto, ¿no? O sea, por eso me gusta mucho esta idea progresista, humanista, pero me perdí, güey. Ahí te va. Ya regresándonos al... Bueno, el punto pasado es que yo lo veo así. Me gusta mucho la idea de hacer algo para que los demás mejoren. Por eso yo lo propongo de esta manera. Pero si agarro un punto en específico, yo diría que es importante saber cuál es el objetivo de la mentira. Y vamos al inicio del capítulo. El objetivo de la mentira es protegernos. Protegernos a nosotros mismos. Pero al menos razones más fisiológicas de por qué mentimos, descartamos la percepción en el presente. Ya hablamos del pasado y la memoria, pero la percepción del presente, entendemos que nosotros asimilamos el ambiente con los 5 sentidos que ya mencionamos. Como esta información viene fresca, nosotros no la podemos modificar a nuestro antojo, porque es inmediato, es un efecto neurobiológico inmediato que percibimos y bueno, sentimos y percibimos después la información. Y ya Pero que después al lo... final, pero que al Adelante. final de cuentas se traduce. O sea, entiendo que dices de que no la modificamos a nuestro antojo en el sentido de que no lo hacemos consciente. O Ajá. sea, que conscientemente no decimos, mira, estamos percibiendo esto, voy a hacer que sea tal cosa, ¿no? Sí, ahí te voy, ahí te voy. Inmediatamente en el presente no hay mentira. Eso sería mi argumento. Y la justificación es que la mentira se crea a futuro. Viene más con una planificación de nuestra mente. Los neurobiólogos la localizan en el lóbulo frontal, porque es aquí donde están los procesos mentales superiores que se enfocan más en esta construcción de realidades alternas, en esta planificación, en este juicio de la realidad y de sus consecuencias. Aquí en el lóbulo frontal lo que hacemos es planificar, ver a futuro, elaborar un plan. Aquí, al menos al frente, es donde nosotros mentimos, donde generamos estas realidades que no son fieles a la realidad. ¿Para qué? Obviamente para protegernos, y eso es la misma idea que me gustaría defender. Mentimos para protegernos. Pero pues hay que atrevernos a de repente enfrentar estas realidades aunque no nos gusten tanto. Claro, y que yo diría desde mi parte que sí podemos utilizar el concepto de mentira en estas situaciones. Las personas viven una mentira y mienten no porque quieran, sino tal vez regresando a la cuestión del bebé, del ejemplo del bebé. Ajá.
El bebé percibe eso no porque quiera, sino porque así se da la situación. O sea, como tú dices, ¿no? Percibimos y tal vez lo que en realidad está sucediendo, lo que en realidad le está dando la satisfacción al niño es la leche. Pero lo que la situación le permite percibir o le permite conceptualizar en una imagen, en algo, es el pecho de la madre. Entonces va a vivir una mentira sin, sin buscarla. O sea, sin él conscientemente o planeando las cosas adrede. O sea, al menos lo que quiero quitar es esta cuestión del juicio o de la intencionalidad consciente del mentir, ¿no? Y que te digo, tal vez aquí ya estoy, pues obviamente, hasta casi malamente estoy asimilando o haciendo igual, símil, la pérdida de realidad con la mentira, que pues no, son cosas diferentes. Pero al menos estoy utilizando como estos ejemplos para poder, valga la redundancia, dar el ejemplo, ponerlo en una imagen y que si tal persona vive una mentira, no lo hace, tal vez sí muchas situaciones, él se miente adrede conscientemente, pero no en todas. No, no todas las mentiras son conscientes, sino que hay mentiras inconscientes y que, o sea, que ni siquiera se han dado cuenta y por ejemplo ahí, o sea, si es una persona de que, a ver, ¿cómo no te estás dando cuenta de tal cosa? Deja de mentirte, la persona te va a decir, pues, ¿cuál mentira? Exacto, porque él piensa que es su realidad, pero puede que el subconsciente le esté mintiendo. Y precisamente por eso, en un inicio comenté esta cuestión de que tal vez más allá si es verdad o si es mentira, si nos queremos basar como que si la verdad fuera el hecho de la realidad, es su verdad y con eso se trabaja. Güey, yo me quedo con, bueno, te voy a plantear otra anécdota. Estaba con mi hermanito viene de repente aquí a la casa del abuelo y convivimos. Cuando yo noto su comportamiento algo extraño, digo, ah, este cabrón algo hizo. Y ya después me voy dando cuenta que agarró mis pincelines o mis colores o rayó mis trabajos de la universidad y tengo que volverlos a hacer. Entonces noto que se comporta diferente y porque él no está preparado para mentir y encubrir una verdad como tal. Ahí va otro pensamiento. No podemos a grandes rasgos completamente encubrir una mentira como tal. Esto porque nuestro cuerpo, obviamente entendemos que el 93% del lenguaje no lo elaboramos o no se produce con la boca. El lenguaje, al menos hablado, es el 7%. El 93% restante viene de muchos otros tipos de comunicación, pero no es posible hacer una mentira al 100%. Siempre hay algo que nos delata. Entonces, es muy curioso esto porque nuestro cuerpo de a huevo algo va a hacer para delatar que estás cubriendo o que estás haciendo una mentira. Porque principalmente va con esto, de que estamos intentando generar una realidad alterna, pero güey, estás viviendo en el presente. Entonces tu yo se divide en dos partes bien cabronamente y es muy difícil hacer una mentira 100% limpia. Eso quería decir yo, de a huevo que alguien se va a dar cuenta de que estás mintiendo. ¿Tú tienes algún mentiroso que digas, este cabrón, obviamente, pues no te vas a dar cuenta que es mentiroso, pero al menos muchas personas pueden llegar a, bueno, yo te lo digo porque a mí de los grandes mentirosos, y grandes mentirosos no es una idea mía, sino es algo que yo percibí, catalogan a Carlos Salinas de Gortari como uno de los mayores grandes mentirosos de la historia del México moderno, principalmente porque todo lo que se le adjudica al sujeto de que robó, de que engañó, de que desvió fondos, de que otorgó, otorgó privilegios a la clase elitista del país, él siempre dice, no, yo soy un buen presidente. Porque principalmente no se nota que esté mintiendo porque él, yo creo, que él se lo juzga como verdad. Su subconsciente le dijo, es que yo estoy actuando bien. Entonces le dicen el gran mentiroso o un astuto zorro, principalmente por eso. Porque al menos, a como yo lo percibo,
el sujeto o sabe mentir con madre o simplemente él es fiel a su realidad y él dice, esto es la verdad, aunque para todos los demás sea mentira. Entonces yo me quedo con ese cabrón. Lo admiro como no tienes una idea. Yo te preguntaría de que, bueno, ¿por qué admiras a un mentiroso? O sea, o sea, si tú lo tienes como en concepto de mentiroso y lo admiras precisamente por eso, o sea, ¿por qué lo admiras? Pero bueno, ese es otro asunto. A mí me surgió cuando lo estabas contando la idea de que es que también con qué vara se mide uno. O sea, si me pongo a fantasear y le pongo la imagen a él de que, bueno, tal vez o sea, él se percibe como un buen presidente o como una buena persona, un buen político, porque no sé, tal vez si dentro de sus estándares fue el darle a esta élite tales privilegios, pues si precisamente el cumplir eso daba como resultado el que él es un buen político o él es un buen presidente, pues obviamente tiene sentido para él. Obviamente es verdad para él. Exactamente, güey. Por eso lo defendía a capa y espada. Por eso te digo, o es un perfecto mentiroso o, o, o simplemente para él no es mentira. O sea, yo lo digo no con el enfoque o con la intención de querer chingarlo. Principalmente es con este enfoque de admiración, güey. Porque lo ves, al menos veo sus entrevistas y el vato recto, seguro. Me encanta, güey, la seguridad que tiene ese cabrón. Por eso yo digo, güey, si mintió, lo hace de una manera perfecta. Y si no mintió, sus ideales, o sea, que los defienda también es perfecto, güey. O sea, porque al menos es uno de los presidentes que yo admiro por toda la astucia que tiene. Fíjate, voy a mencionar a una amiga, güey. Te pongo el ejemplo, Nancy es una muy querida amiga de pues, ya toda la vida. Y justo ella acaba de renunciar a este trabajo que ella tenía, porque constantemente, así lo asimilo yo, ella vivía en una mentira en el trabajo. Ella es una persona muy positiva, alegre y me encanta, pero el estar en un contexto que no te corresponda hace que estés luchando por permanecer ahí, pues cuando simplemente no correspondes ahí. Le dices una constante mentira a tu yo interno de, ¿sabes qué? Voy a aguantar un rato más, voy a hacerlo por la familia, me caen bien mis camaradas, me voy a quedar por ello. Pero si realmente no estás en un contexto adecuado, el ser humano se va a seguir generando mentiras porque te quieres proteger. No quieres sentirte tan ofendido por la situación. Yo estoy súper feliz de que ella haya renunciado, güey, porque ahorita ya la veo más alegre, más feliz, ya regresó a su contexto en el que ella todo lo ve positivo y es una de mis personas favoritas, güey, es mi mejor amiga, güey. Regresando a Salina, ¿cómo entender que esta persona vivía en un contexto de verdad si modifica su contexto muy cabronamente? Y ahí te va. Muchas personas allá afuera no le son fieles a su contexto. Ellas son o muy alegres y están en un contexto jete, o son muy mal pedo y están en un contexto alegre. Entonces uno identifica que no correspondes ahí y para no decirte mentiras muy seguidamente, yo diría que te cambies a un lugar donde te sientas a gusto, para que no le mientas a tu yo interno. Y te digo, O vayan a Salinas, terapia. o vayan a terapia, exactamente, güey, sería muy buena eso. Para poder contextualizarte en, pues sí, güey, en un lugar donde te corresponda, donde te sientas mejor, más a gusto, más pleno, y vayan a terapia. Sería Es un que excelente, sí, ¿qué, güey? es que sí hay problemáticas, sí hay situaciones que uno puede llegar a enfrentar con los recursos que uno tiene a la mano, ¿no? Ajá, Cuando hablo de recursos es pues todo lo que ha aprendido durante su vida, las personas con las que se relaciona, el ambiente escolar, laboral, familiar, la comunidad, los libros o videos, programas que llega a ver, todos esos son recursos de la persona. Y obviamente, hasta cierto punto, pues le han servido para afrontar su vida, ¿no? Para llevar su vida. Pero pues sí hay en ocasiones en donde
pues si ya eso solo sobrepasa a la persona y pues obviamente no puede ante tal situación o ya es realmente muy insatisfactorio, porque lo pongo en forma de pregunta, ¿no? De que por qué negarse o por qué rehusarse a recibir tratamiento, ¿no? En este caso psicológico o psicoanalítico. Y que bueno, no necesariamente uno tiene que estar verdaderamente en la mierda para ir a tratamiento. Digo, si uno tiene los recursos, tiene las posibilidades, el tiempo y todo eso, pues adelante. ¿Para qué? O sea, yo lo digo, ¿para qué? También para que a veces, ¿por qué darse tantas vueltas? O sea, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, ¿por qué hacerse loco? El mentirse, ¿no? Pues, a ver, vamos, ¿no? O sea, por un lado se empieza. Respaldo tu comentario, yo actualmente estoy tomando terapia y ya me dijeron varias personas, oye, güey, te veo medio cambiado. Y sí, sí estoy cambiado, me encanta obviamente estar pasando por un proceso terapéutico porque te sientes a gusto, güey. Identificas dónde sí, dónde no perteneces y eso te hace que sintonices con tu entorno de una mejor manera, güey. Yo me siento muchísimo más pleno. Entonces, no es un comercial, vayan a terapia, es la recomendación que digamos que todos los que estudiamos psicología podríamos hacer, pero en sí cualquier persona. ¿Te sientes mal físicamente? Ve al doctor. Bueno, sientes que algo no cuadra o no te sientes bien a gusto y no sabes por qué. Bueno, ve a terapia. Bueno, viejo, entonces tenemos la oportunidad de despedir el capítulo con un último argumento o pensamiento sobre el tema principal, las mentiras. ¿Qué dirías tú? Diría que, como lo abordé en este episodio, todo mi argumento fue en base a la clínica y específicamente a la clínica psicoanalítica, o sea, en base a un tratamiento terapéutico, en dado caso, me quedaría con ello. O sea, creo que sí fue muy complementario en el sentido de que tú abordaste por un lado, pues tal vez situaciones del día a día, y yo me fui por este otro que ya fue como más centrado en una práctica clínica, ¿no? Ok, mi comentario va más enfocado a la justificación del episodio. Entramos a las bases de la mentira, una propuesta de Javier. Ya entendí por qué, se le da muy bien, lo domina a la perfección el tema, porque pues es su día a día, analiza este tipo de realidades en cada uno de sus pacientes, yo lo admiro bastante por eso. Y yo al menos respondí el episodio explicando o intentando encontrarle una razón a por qué el cuerpo miente. Ese es el pensamiento que yo me quedo. Mentimos para protegernos. Eso es con lo que yo me quedo del episodio. Le agradezco bastante a la persona que brindó de su anécdota. Invitamos a los demás a escribirnos alguna anécdota que ustedes consideren dolente o que les genere ruido para intentar descifrar no recomendaciones, sino simplemente cómo se abordaría para poder hacer que ya no duela tanto. Entonces los invitamos a escribirnos en la página de Instagram, está acá abajo el link. Si les agradó el video, les agradecemos manita abajo y manita abajo. Manita arriba. El inconsciente. El inconsciente. Y los invitamos a suscribirse al programa. El episodio pasado tuvimos ahí algún detalle con la edición, vamos a mejorarlo, seguimos mejorando episodio tras episodio. Les agradecemos que estén atentos y compartan el material. Muchas gracias a todos, les mando un abrazo fraterno. Saludos.